Bienvenidos una vez más a este canal, al son de un libro, en un vídeo en el que vamos a repasar las lecturas que tuve en el mes de enero. La verdad es que ha sido un mes en el que he leído mucho, un total de 9 libros y un ensayo muy cortito. Varios de estos libros los había estado leyendo durante el mes de diciembre y los acabé en enero, y otros son, la verdad, muy cortitos y prácticamente me los leí de una sentada. El caso es que como son muchos libros de los que os quiero hablar, aunque sea muy brevemente, no me enrollo más y allá voy. Voy a hablar muy brevemente de todos estos libros, o al menos voy a intentarlo, porque si no el vídeo se haría eterno y probablemente algunas de estas lecturas estén más presentes en otros vídeos que haga sobre temáticas determinadas o dedicados a algunas autoras o autores o con una reseña tal cual. Pero el caso es que aquí voy a pasar un poquito de puntillas y me gustaría empezar con una autora de la que se cumplen 100 años desde su nacimiento, de la que celebramos su aniversario en este año. Se trata de Carmen Martín Gaite, que fue la protagonista del Club de Lectura en el mes de enero. Os voy a dejar por aquí abajo en la cajita el enlace a mi Club de Lectura por si queréis participar. Y fue un libro muy especial, muy complejo, que gustó mucho, pero que también dejó un poco, bueno, dejó sentimientos encontrados, podríamos decir, en otros lectores, porque es un libro muy complejo, es un libro que requiere también cierta atención, muy simbólico, está inspirado en el cuento La Reina de las Nieves de Andersen, que lo tengo aquí, creí que lo había dejado ahí al lado. Os recomiendo mucho leer antes el cuento de Christian Andersen. Yo lo leí a finales de diciembre, en Navidad, además creo que es una época ideal para leerlo, para poder comprender bien cómo es el desarrollo que lleva a cabo Carmen Martín Gaite en este libro, un libro con un proceso creativo largo que dejó en un momento determinado de su vida aparcado, que también dedica a su hija, que murió durante todo este proceso de creación. Y creo que todas estas idas y venidas y el decidir retomar este proyecto que fue tan ambicioso y que fue tan especial también para la autora, todo esto está aquí contenido y se nota durante la lectura. Se notan ciertos cambios y toda la evolución propia personal de la autora aquí plasmada. Se nota que es un libro muy especial, que fue muy personal para ella, que refleja también ciertos aspectos de su propia vida. Y es un libro que, como os decía, tiene como protagonista a un personaje que es Leonardo, que se queda en cierta manera con el lector y que va a ser el vehículo a través del cual nos va a hacer llegar ese mensaje que también Christian Andersen pretendía transmitir en su cuento. Un mensaje en el que encontramos a un niño que luego pasará por las diferentes etapas de la vida, siempre anhelando el amor de una madre, sumido en la más absoluta soledad, y que lo único que quiere es que alguien le ayude, le dé calor y cariño para poder quitarse esa maldad o esa frialdad que se le ha quedado en el corazón. Todo esto en relación, como os decía, a toda esa simbología que esconde el cuento y que ella ha querido trasladar a esta historia. Y es un libro con una serie de personajes que mantienen una relación con Leonardo, de relaciones familiares de toda una vida, relaciones que son previsibles, más o menos a lo largo de la historia sabes lo que va a pasar, sabes esa primera dama que aparece en una casona, el mar es un elemento también muy importante, sabes qué lugar ocupa o va a ocupar en la vida del protagonista, pero te da igual porque el estilo y la forma que tiene de contártelo todo Carmen Martín Gaite hace que quieras descubrirlo por ti mismo y ir viendo con el protagonista y con la autora cómo se van juntando todas las piezas y cómo todo va cobrando sentido, aunque el final puede parecer un poco precipitado, todo se resuelve como de repente, de manera un tanto atropellada, pero como os digo, creo que esto es producto del propio proceso creativo que hay detrás del libro, de un proceso creativo de escritura que también se plasma en el libro a través de Leonardo. Tiene un componente metaliterario muy potente, muy fuerte este libro, además de innumerables referencias bibliográficas que hace que quieras leer autores y a libros que aparecen aquí. Leonardo es bastante complejo.
La segunda parte, la primera y la tercera parte del libro el narrador es omnisciente, tienen otro ritmo y otra forma de narrar, otro estilo, pero la segunda parte está protagonizada por los cuadernos del propio Leonardo, que en primera persona hace partícipe al lector de todo lo que bulle en su cabeza. Y su cabeza, desde luego, que es bastante complicada, tiene tintes filosóficos por algunas de sus reflexiones, de sus ideas. La literatura, como os decía, está muy, muy presente. De hecho, hubo otro libro que leí a raíz de este, que es La Dama del Mar. Como sabéis, a mí me encanta Ibsen, Henrik Ibsen, y cuando vi esta referencia, y que podía tener también un peso muy importante para intentar entender a otra de las protagonistas, a otro de los personajes, pues leí La Dama del Mar, de la que seguramente que os hablaré en otro vídeo que tengo por ahí pendiente para dedicarlo al teatro. Al más puro estilo de Ibsen, impacta, tiene un personaje femenino muy, muy bien construido, muy potente, pero a mí no es de las que más me han gustado del autor. En fin, como digo, ya os hablaré en otra ocasión más de ella. El caso es que, volviendo a La Reina de las Nieves, es un libro que me ha gustado mucho, pero que, como os decía, es muy complejo y se nota todo lo que hay detrás, todo el aparato personal y sentimental que vuelca directamente en los personajes y sobre todo en el personaje de Leonardo, la autora. Tiene cierta dosis de misterio, sobre todo al principio, tiene partes preciosas en relación también con el mar, con la naturaleza, con la vida, con el paso del tiempo. Bueno, todo ello creo que aparece aquí muy bien reflejado. Y para seguir con la autora, volvemos a otro libro, al primer libro que publicó, bueno, que publicó no, de hecho fue el primer libro que escribió y que dejó guardado en un cajón porque era un libro muy experimental que se publicaría luego más adelante y que a mí me ha dejado bastante sorprendida. Se trata del Libro de la Fiebre, de Carmen Martín Gaite. Es finito, como veis, pero es también un libro bastante intenso y bastante peculiar, un libro que no recomendaría para nada para empezar con la autora y que tampoco recomendaría a todo el mundo, porque es, como os decía, una especie de ejercicio barra experimento literario que la autora desarrolla a raíz de unas fiebres que pasa porque sufre de tifus y durante esta enfermedad permanece en cama durante varios días con fiebres muy altas y entonces te va narrando lo que va ocurriendo en su cabeza durante esos episodios febriles, los delirios y los pensamientos y esos mundos y universos en los que te va introduciendo, que son, pues tienen dosis de surrealismo, son un tanto fantásticos, pero los escribe tan bien, o desde mi punto de vista, están tan bien escritos, que te hacen también reflexionar y llegar a algunas conclusiones en cuanto a este mundo de ensoñaciones, a este mundo más onírico, más metafórico. Hay partes en las que no sabes muy bien qué está pasando, pero bueno, da igual, tú te dejas llevar y lo lees de igual modo. Entiendo que hubiese ciertas reticencias a la hora de querer publicar el libro, y que su propio marido, por ejemplo, pues no era muy fan de este libro, Rafael Sánchez Ferlosio, pero bueno, el caso es que es un libro que os recomiendo si os gusta Carmen Martín Gaite, si ya la habéis leído y si os gustan estos libros más experimentales, esta especie de taller de escritura que aquí desarrolla en el que las barreras entre el sueño y la realidad se difuminan por completo. Y al más puro estilo incluso Alicia en el País de las Maravillas, que te introduce en un mundo lleno de fantasía y de ilusión, pues aquí ella te introduce en su propio mundo. Así que bueno, bastante peculiar y especial. Nuestra lectura del Club de Lectura Presencial de aquí del Valle de Lecrín fue Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, otra autora muy representativa del siglo XX y otra autora, ante todo, maestra, con una vocación educativa que plasma aquí en este libro y que me ha regalado una historia entrañable, real, dura también por momentos, pero contada de una forma tan tierna, tan nostálgica, tan íntima, tan personal. La verdad es que la he disfrutado mucho, se lee muy bien, muy fácil, con un estilo sencillo, pero a la vez tan bien desarrollado, tan bien ejecutado, porque con unas frases y un vocabulario fácil,
muy accesible, te va llevando a temas tan complicados y te hace una radiografía de toda esta España de la época durante la Segunda República, en la que las misiones pedagógicas tuvieron tanta importancia, porque ella se centra sobre todo en el aspecto educativo. Al fin y al cabo, aquí nos va a narrar la historia de Gabriela, de una maestra que va a empezar con mucha ilusión. Me gusta mucho cómo está estructurado el libro, en 3 partes. Una creo que era el inicio del sueño, luego el sueño y el final del sueño. Creo que es una metáfora preciosa de cómo la vida misma te va llevando de una etapa a otra. Empiezas con una ilusión, con un entusiasmo, que poco a poco la vida te va apagando en cierto sentido, porque luego la realidad te golpea y te va demostrando que ella es la que manda, y el contexto y todo lo que pasa y todo lo que tienes alrededor y tú no puedes controlar está ahí. Y luego al final se produce como una especie de desencanto, te dejas llevar porque ya reconoces que no puedes hacer nada con según qué cosas. Aquí el contexto político, todo lo que ocurrió durante esa etapa de la primera mitad del siglo XX española, como os decía, sobre todo centrado en la Segunda República. Creo que está aquí muy bien representada, con un personaje que es Gabriela muy interesante, con una relación con la maternidad también, que creo que es muy peculiar, muy importante también tenerla en cuenta, porque es una forma de hacerla vivir según lo que se espera de ella. Y bueno, en general, la verdad es que creo que es una historia que se lee muy bien y que te deja con las ganas de seguir queriendo descubrir qué pasa, porque forma parte de una trilogía. La segunda parte creo que es Mujeres de Negro y la tercera, La Fuerza del Destino, si no me equivoco, os lo voy a dejar por aquí como siempre. Lo que pasa es que están descatalogados y son bastante difíciles de conseguir, pero quieres seguir conociendo cómo se desenvuelve Gabriela en ese mundo, en esa sociedad española, Gabriela ya en compañía de su hija. Y el resto de personajes secundarios también son muy interesantes. Es curioso cómo con unas simples pinceladas y de manera rápida ya te hace conocerlos bastante bien. No necesita mucho, como os decía, de manera muy sencilla te dice mucho y comunica mucho y hay mucho trasfondo detrás de este libro de Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, que la verdad es que os recomiendo mucho. Seguimos con una autora muy representativa también del siglo XX, en este caso francesa. Se trata de Marguerite Duras. Yo la tenía muy pendiente, tenía muchas ganas de leerla y he comenzado por El amante, una de sus obras más conocidas, bastante breve también, pero intensa. Reconozco que en un primer momento, durante las primeras páginas, me costó un poco hacerme con el estilo. Es un estilo muy personal. Aquí la narradora es en primera persona, la narración, la voz oral, es ella misma la protagonista la que nos va haciendo partícipes de su propia historia personal, que según parece es la propia historia de la autora. La protagonista es una adolescente que mantiene una aventura, bueno, una historia de amor apasionado, podríamos decir mejor, con con un hombre millonario chino en la Indochina francesa. Y es un estilo en el que la autora se deja llevar por la memoria. Entonces hay una serie de saltos temporales que hace que lo leas todo como si fuesen fragmentos que hay que ir conectando y que te hacen permanecer atenta para no perderte nada y poder ir reconstruyendo con ella esa historia que te está narrando, en la que además tiene mucho peso la relación que ella mantiene con su familia. Creo que además esa historia de amor es más bien un pretexto para contarte verdaderamente cómo su familia y las relaciones con su madre sobre todo y con sus 2 hermanos determinarán en gran parte su comportamiento y su forma de interpretar lo que ocurre, de interpretar el mundo y su propia relación. Entonces creo que, como os decía también antes, con muy poco, en este caso con muy pocas páginas, te llega a transmitir mucho, o lo que te transmite es tan personal y con una fuerza evocadora tan grande que hace que te metas de lleno en la historia y que tengas una experiencia como muy intensa, ¿no? Como que lo vivas muy a tope, va a por todas, o esa ha sido la sensación que a mí me ha dejado. Es de estos libros que te lees, que sobre todo a partir de la segunda mitad a mí me enganchó mucho, pero que te dejan un poco exhausta y, como digo, luego con el paso del tiempo siguen reverberando ahí en tu cabeza y siguen estando en cierta manera presentes y te hacen seguir queriendo leer a la autora, por lo menos es lo que a mí me ha pasado. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a Marguerite Duras, me habéis recomendado mucho El dolor
y la verdad es que me llama también mucho la atención. La vida material, conocer un poco más cómo es su relación con la escritura, que sabéis que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Tiene varios libros a los que les tengo ya echados el ojo, pero desde luego que creo que El amante es una muy buena opción para familiarizarse con el estilo de la autora, sobre todo, y para conocer una historia que no va a dejar indiferente. Hay una frase de Marta Sanz que dice algo así como que el amor en Marguerite Duras es algo existencialista o se concibe como un ente existencialista o tiene grandes toques existencialistas, y es verdad, la manera que tiene de analizarlo y de vivirlo sí que podríamos decir que es como filosófica, ¿no? Como muy reflexiva. Ha sido otro libro que he disfrutado mucho durante este mes y que, como os decía, os recomiendo. Seguimos con otra autora que sabéis que me encanta. Esta novela y La Reina de las Nieves creo que son las dos grandes lecturas, las dos grandes novelas que he tenido durante el mes de enero y que han protagonizado este inicio de año. Se trata de Victoire, la madre de mi madre, de Maryse Condé, que como sabéis os la he recomendado mucho. Este libro está más relacionado quizá con Corazón que ríe, corazón que llora, aunque creo que va un pasito más allá. Es diferente a la historia de la mujer caníbal, por ejemplo, o al Evangelio del Nuevo Mundo. No sé si me he equivocado un poco con alguno de los títulos, pero bueno, os las iré dejando por aquí las cubiertas. El caso es que lo que hace en este libro es reconstruir la historia de su abuela, de la madre de su madre, de Victoire. Un personaje que nos va a ir enamorando poco a poco y que nos va a enseñar una vez más cómo la autora pretende transmitir y desarrollar los temas que más la obsesionan. Están aquí una vez más presentes. El tema de la madre, de las relaciones familiares, sobre todo entre las mujeres, de las diferentes generaciones, cómo se van interconectando unas con otras y cómo los hechos de unas van a repercutir y a influir directamente en la vida de las otras. Lo que hace la abuela va a dictar y va a formar en cierta manera el modo de ser de su madre, y el modo de ser de su madre también va a influenciar y va a determinar en gran medida el comportamiento y el modo de ser de su hija, de la escritora. Y en este caso es una novela en la que la gastronomía está muy presente, en la que va a ir intercalando la autora algunas recetas y algunos sabores, olores. Es una novela muy visual porque su abuela era cocinera y va a inventar en gran parte cómo fue la historia de su abuela con las pequeñas pistas o a partir de los pequeños flashes que ha podido ir consiguiendo de determinados testimonios y de determinadas pruebas, por decirlo de alguna manera, que ha ido obteniendo en un pequeño proceso de investigación. Y el resultado es un libro tierno, nostálgico, con algunos momentos duros que ella de todas formas transforma para que te lleguen de manera muy fácil y de manera fantástica. Es que es una autora que creo que si conectas con ella es maravillosa y quieres que te cuente, es como si te estuviesen contando un cuento y te estuviesen regalando una parte muy importante de su vida, de su propia vida, y creo que al final es lo que hace aquí en este libro, en el que la importancia de los antepasados, de recuperar, de no olvidar, de la memoria, para poder explicar el porqué de muchas cosas del presente, creo que es lo que hace que este libro sea tan especial. Creo que es de los libros más especiales, si no casi que el más especial, como os decía, como Corazón que ríe, corazón que llora, que he leído de la autora. Una autora a la que voy a seguir leyendo sin lugar a dudas, que me encanta, y de verdad que este libro os lo recomiendo también mucho. Bueno, vamos a ir terminando ya con un relato, poesía, un libro que es una antología de relatos, diarios y demás, y luego también haré mención a un ensayo muy breve que leí. Pero antes me gustaría hablaros ahora de Iris Murdoch y Algo del otro mundo. El único relato que publicó es un libro que se lee de una sentada y que a mí me ha servido para reconciliarme en cierta medida con esta autora, a la que yo descubrí con su primera novela, Bajo la red, la cual me dejó con sentimientos encontrados. Había partes de ella que me gustaban mucho, la forma de utilizar la ironía, los tintes filosóficos que se desprenden de su escritura, de cómo va indagando en los personajes y demás, pero luego había otras situaciones que me parecieron demasiado inverosímiles y que me sacaron un poco de contexto, no llegué a conectar del todo con ese libro,
Y este relato me ha encantado. Lo he disfrutado mucho, me hace querer seguir leyendo a esta autora. Y en Algo del otro mundo nos vamos a encontrar con una protagonista que está hastiada, aburrida, cansada de la vida y que tiene un pretendiente que no le parece nada del otro mundo, pero que le enseña que al final la vida es aceptar las diferencias del resto de gente con la que la compartimos y ver lo especial que hay en cada uno, ver que siempre hay algo del otro mundo e intentar, aunque queramos salir de lo normal, de lo habitual, que por ejemplo ella en su esfera doméstica, en su familia, su madre, parece abocada a la rutina, a no querer salir de lo que está ya estipulado. Y ella, con el matrimonio, con este matrimonio, con esta petición del protagonista, pues en un primer momento le parece que es una vez más seguir imbuida en esta necesidad de hacer pues lo que se espera de ti, que es casarse en este caso, pero descubre mucho más. Le da una pequeña lección el protagonista, tienen una cita bastante accidentada y divertida, hay momentos muy divertidos, y bueno, no os cuento nada más, porque el tema del amor, de cómo se concibe aquí el amor y de cómo se concibe eso especial y raro y diferente que puede tener otra persona y que debemos aceptar también un poco como parte de la vida, creo que es muy interesante y es un relato que, como os digo, si os gusta Iris Murdoch, os va a gustar seguro. Y si la habéis leído y os ha dejado un poquillo un sabor agridulce, como me pasó a mí, pues quizás sea la oportunidad perfecta este relato de reconciliaros en cierta manera con ella, como me ha pasado a mí. En fin, no lo sé, ya me contaréis si la habéis leído y ya os iré diciendo también porque seguramente que es una autora a la que volveré este año. Seguimos con poesía. Y Alfonsina Storni, con este poemario Mundo de Siete Pozos, que es un poemario que incluye una serie de poemas de su etapa más madura, que empezaron gustándome muchísimo, algunos de ellos, de hecho el que da título a este libro, a esta edición, Mundo de Siete Pozos, me parece espectacular, lo he leído, lo he releído y me encanta, pero a medida que iba leyendo el resto de poemas tengo que reconocer que me he dado cuenta de que no es una autora para mí, de que su poesía no es para mí, no llego a conectar del todo con ella, quizá debería haber empezado por su poesía más temprana y haber visto un poco cómo era la evolución, porque me interesan mucho los temas que trata en cuanto a la situación de la mujer y al universo femenino en general, en cuanto a la conciencia social, cierta denuncia que hay también impresa en su poesía, a cómo desarrolla el tema de la naturaleza, lo corporal también. Todo ello me interesa y creo que en algunos de los poemas que sí que me han gustado mucho está muy bien reflejado y sí me han hecho conectar, pero la mayoría se me han quedado ahí muy distantes, no los he llegado a interiorizar del todo, o bueno, no sé lo que me ha pasado, simplemente pues que la poesía es complicada y no toda la poesía pues puede gustarnos, ni muchísimo menos, y en el caso de una poeta determinada puede haber algunos poemas que nos gusten mucho y otros no tanto, que es lo que a mí me ha pasado con Alfonsina Storni. Comentadme si la habéis leído, si me recomendáis algún poemario en particular o cómo ha sido vuestra experiencia con esta autora. No descarto volver a darle otra oportunidad y volver a ella y leer, como os decía, algunos de sus otros poemarios o incluso pues otra obra, creo que también tiene ensayos y demás, a lo mejor ahí sí que llegue a conectar más con ella y me guste más, pero bueno, ya os iré contando también cómo va mi relación con Alfonsina Storni. Y ya para ir terminando, el penúltimo libro del que os quiero hablar es una antología de amor, una antología romántica de obra y vida de Franz Kafka. Esta edición, la verdad es que es preciosa, está editada por Vegeta, es un libro que me parece muy interesante porque va combinando e intercalando fragmentos de su diario, algunas de las cartas que mandó sobre todo a Felix Bauer, a Milena, que son sus dos grandes, Milena Jesenska, sus dos grandes amores, fueron sus dos grandes amores, aunque también hubo otros, y luego algunos relatos que aparecen aquí. Todo para entender o intentar desentrañar mucho mejor cómo era el pensamiento de Franz Kafka en cuanto al amor. Ya os digo que bastante complejo. Este libro seguramente que saldrá en algunos de los otros vídeos que grabe, en los que hable de otros libros que lea del autor, porque yo la verdad es que he leído muy poco a Franz Kafka,
Me conquistó por completo con La Metamorfosis, es uno de los libros que más me impactaron en mi vida y que más me gustan. Un artista del hambre también me gustó mucho, de hecho lo he releído ahora aquí que está incluido. El cuento La condena, que aparece aquí en esta edición, me pareció espectacular. Franz Kafka es de estos autores que incluye ciertos elementos fantásticos, como sabéis, e incluso, pues a lo mejor surrealistas, podríamos decir, en su obra, en sus cuentos, que están abiertos a un sinfín de interpretaciones o a diferentes interpretaciones, y esto, si te gusta, está muy bien porque te dejan dándole vueltas y buscando interconexiones, buscando relaciones, explicaciones, cuál es la interpretación que más va contigo, y hace que sigas ahí dándole vueltas a lo que escribe en su cabeza y te enseña también lecciones muy importantes en cuanto al ser humano, a la angustia existencial, a cómo se siente en una sociedad marcada con un ritmo con el que a veces estamos completamente desacompasados. Y bueno, es muy interesante. ¿Qué os voy a decir de este autor? Se me viene un poco grande, ya os digo, y más sin haber leído sus grandes obras, ni El proceso, ni El castillo, ni tantas otras que me faltan. Pero el caso es que, volviendo, que me voy por las ramas, a este libro, a Franz Kafka y el amor, me ha parecido muy interesante ver cómo es la relación, sobre todo con la escritura. Creo que al final Franz Kafka el amor lo vivía de una manera muy distante, como un ideal, como una lucha interna, porque continuamente tenía el conflicto entre el querer, el anhelar una compañera de vida o la idea de matrimonio, de descendencia también incluso, y su yo interno relacionado, vinculado con la escritura y con la necesidad y la pasión por escribir, que hacía que todo eso no pudiese ser compatible. Y esa lucha interna entre ese anhelo o ese Franz Kafka más familiar y el Franz Kafka más solitario, dedicado a la escritura, está permanentemente presente. Además, he descubierto a un Franz Kafka muy exigente, que da rienda suelta a sus sentimientos, pero a través de la escritura parece como si solo el papel y el lápiz fuesen las herramientas posibles para intentar entenderse a él mismo y hacerse entender ante los demás, ante los destinatarios de sus cartas. Pero la verdad es que, bueno, me ha facilitado un poquito más intentar comprenderlo. Creo que es muy interesante. Si os gusta Franz Kafka, desde luego que es una antología, y sobre todo en el tema del amor, que os recomiendo mucho. Y voy a leer una frase. Bueno, hay algunos cuentos, por cierto, que no me han gustado. Ha habido algunos cuentos y algunos fragmentos. El solterón, creo que es uno de ellos, si no me equivoco en el título. No me ha gustado, no me ha llegado. Por ejemplo, hay varios cuentos aquí incluidos. Un artista del hambre me parece impecable, como os decía. La condena también me ha gustado muchísimo, pero luego hay otros pues que no tanto y me han dejado pues con ese sabor también un poquito agridulce. Aquí está la entrada del diario de 1922, el 21 de enero. Dice: sin antepasados, sin matrimonio, sin descendientes, con unas ganas tremendas de antepasados, de matrimonio y descendencia, todos me tienden la mano, antepasados, matrimonio y descendencia, pero están demasiado lejos para mí. Esa lucha está permanentemente presente en sus escritos y es una de sus principales angustias y tormentos. En fin, termino ya con un ensayo muy breve de apenas 30 páginas que leí de Virginia Woolf, que me ha gustado mucho y me ha parecido bastante peculiar y curioso, que se titula Estar enfermo. Si tenéis la posibilidad de leerlo, os lo recomiendo, porque, bueno, participé en un ciclo que fue por el que leí aquí, por el que leí El libro de la fiebre de Carmen Martín Gaite, del club de lectura de Luna Miguel, que tiene temas que me gustan mucho, me parecen interesantes y me gusta además cómo lo va relacionando con diferentes lecturas, como en este caso. Y este ensayo, que yo no conocía, me ha parecido, me ha sacado más de una sonrisa, porque la Virginia Woolf más irónica aparece muy presente en él y en cómo abordar la enfermedad en la literatura. ¿Por qué no ha tenido la enfermedad tanto peso? Porque nos hace sentir tan débiles, tan vulnerables, que una simple gripe, decía ella, no aparece, no se puede dedicar, o es impensable dedicar una novela a una gripe, pero todo depende de la forma en la que lo relates, en la que lo cuentes, de cómo utilices los recursos para transmitir también el dolor y la enfermedad a través de la literatura, como hace, por ejemplo, Carmen Martín Gaite en este libro, en el libro de la fiebre. Es muy breve,
Es muy interesante, hace también algunas comparaciones, por ejemplo, con el tema de lo efímero, del paso del tiempo, de las rosas. Es un poco... Mete diferentes aspectos y es un poco complejo al más puro estilo de Virginia Woolf, pero la verdad es que me ha parecido muy interesante y muy curioso. Así que sin más me despido en este vídeo que ahora mismo me está pareciendo que ha sido eterno porque os he hablado de muchísimos libros, pero la verdad es que he tenido un muy buen mes, han sido lecturas muy variadas, muy variopintas y nada, espero que estéis todos muy bien, que leáis mucho, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!